celestiales, en esta hora tenemos en bien poder compartir con ustedes un artículo científico, el cual tiene como tema la breve historia de la educación de adultos en Ecuador, anotaciones para una genealogía, del autor Luis Rodolfo López. Podemos ver nuestro objetivo, el cual es analizar e indagar la situación de la educación en adultos de nuestro país, su historia, su emergencia, su trayectoria y su actualidad. En la década de los 40 surge el inicio de programas y proyectos de alfabetización en donde se ven marcados en dos posiciones, planteando una educación con el propósito de aprender de derechos y una educación formativa para aplicarla en el sistema laboral. Para empezar, veremos el surgimiento de la educación de adultos en el Ecuador, que según la historiadora Koshal, la educación de adultos surge a partir de la educación formal de niños, niñas y adolescentes. Está promovida desde inicios del siglo XX como parte de la construcción del Estado-Nación, que se caracterizó por la centralización del poder estatal. Para ser exactos, la educación de adultos emerge a partir de campañas de alfabetización, estas desde el periodo de 1944 y 1961, bajo la coordinación de dos instituciones no gubernamentales. Según Goshen en el 2007, eso nos dice que la educación en adultos sigue la misma ideología que en niños, niñas y adolescentes. Esto es con el mismo contexto educativo que predomina en la primera mitad del siglo XX. Esa crítica de Goshen resalta una necesidad urgente de reexaminar y reformar los enfoques educativos para adultos. Y debemos empezar con métodos que promuevan un aprendizaje significativo y adaptable que los prepare adecuadamente para desafíos contemporáneos. En otro aspecto, en el periodo entre 1963 y 1977, hablaremos de una gran importancia de un plan nacional masivo de alfabetización en un país específico, reflejando cambios significativos en su política educativa al crear un departamento de educación de adultos dentro del Ministerio de Educación. Entonces, esto hace que resalte y evidencie un enfoque prioritario en la educación de adultos y un compromiso masivo al abordar el analfabetismo a una gran escala. Sin embargo, según Pérez, en 1991 se destaca la existencia de otro programa de alfabetización entre los años 1972 y 1974. Ha reseñado un breve trabajo retrospectivo del Ministerio de Educación y la UNESCO en el 2009, lo que resalta la importancia de considerar diferentes perspectivas históricas para comprender completamente el impacto de estas iniciativas en el desarrollo educativo nacional, surgiendo la necesidad de una revisión más exhaustiva y detallada de la historia de la alfabetización en nuestro país. Como conclusión, podemos decir que las campañas de educación de adultos y jóvenes en el Ecuador han ido tomando relevancia durante los gobiernos de turno, el cual tuvo una procedencia muy importante en los años de 1988 y 1989, donde surge la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. La campaña fue concebida como una acción con las características muy importantes como nacional, democrática, transformadora, solidaria e innovadora, que buscaba integrar a la población hispanohablante y a la población quichohablante, que se centraba en los derechos humanos de educación para todos, y a partir de estas se han cimentado las bases para la educación a distancia y ahora en la actualidad la educación en línea, que da facilidad para el estudio de todos sin límites de edad. Como conclusión final, hemos visto que la trayectoria de la historia del Ecuador, desde la década de los 40 hasta la actualidad, el desarrollo de las campañas de alfabetización para adultos y jóvenes, visto desde el lado político y social, fueron diseñados con el fin de que los ecuatorianos tengan una formación que les permita integrarse al mundo laboral, tener una educación que no se vulnere los derechos humanos y con la finalidad de que la sociedad sea más alfabetizada y que tenga más cultura. Les invitamos a visitar el link que dejamos a continuación para seguir con esta emocionante búsqueda de conocimiento y juntos poder lograr obtener grandes avances en el cambio de nuestra sociedad. Gracias por estar aquí el día de hoy.